Demos gracias a Dios por lo que Él es. Bendito Padre, no sé qué haríamos, Señor, sin este libro y sin haberte conocido. Verdaderamente ha sido el descubrimiento más grande en nuestra vida y tú has dado a nosotros la mayor bendición al atraernos a tu reino. Gracias porque un día, cuando nuestros padres nos hicieron venir a esta tierra, tú pusiste en cada uno de nosotros una misma medida de fe. Y a través de esta fe y a través del amor que tú quieres que tengamos entre nosotros, tú has puesto en esta tierra una calidad de vida muy especial, que es la que estamos disfrutando, y esto por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas y porque sin ti nada podríamos. Bendito seas, Señor. Hoy miraremos una porción del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, me llama mucho la atención, yo creo que a usted también, que dice que Jesús vio la fe de ellos. Imagínense a Jesús en esa escena, la casa muy pequeña, no cabían muchos ahí en la puerta, y de pronto algo inusitado, una abertura en el techo, bajan a un paralítico. El Señor ve al paralítico, pero no ve tanto al hombre en esa camilla, o no sé cómo lo hubieran bajado, sino vio la fe de ellos. A mí esto me dice que el paralítico no tenía la misma fe que la fe de ellos, pero por esa fe de ellos Jesús pronuncia una sentencia que está en el verso 5: hijo, tus pecados te son perdonados. Pase al verso 11 y le dice el Señor: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Mi pregunta es: ¿qué clase de fe tenía el paralítico? Alguien podría decir: pues no tenía fe. Si era llevado por 4, iba más en la fe de otros que en la fe de él. Pero usted sabe que toda señal divina se produce por un principio de fe, sea propia o sea ajena. La cuestión es que nadie puede decir de nosotros: yo no tengo fe. Yo lo he oído de algunos de ustedes. Cuando se han acercado a nosotros para pedir oración o alguna ayuda, dicen: hermano, es que yo no tengo fe. Y le digo: no digas mentiras, porque todos hemos nacido con una misma medida de fe que, según la palabra de Dios, Él nos ha dado. Romanos capítulo 12, el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios repartió una misma medida de fe. La fe que tiene usted es la misma que yo tengo, y todos tenemos la misma medida de fe. O sea que el concepto que tengamos de fe, si se piensa con cordura, dice Pablo, no es cuanto a cantidad de fe, sino a contenido de fe, porque todos llevamos la fe encima. La cuestión no es entonces tener o no tener fe, sino desarrollar esa fe para bendición. Y cito esto porque a algunos cristianos mexicanos suele suceder algo semejante al paralítico de la parábola. Se les ha paralizado la vida espiritual. A veces la gente no se da cuenta. En la inercia de la vida cristiana empezamos a caer en costumbrismos, en rutinas, y sin darnos cuenta se va paralizando la vida espiritual. Y claro, la fe como que empieza a decaer, como que queda presa, como que la fe se tiene que llevar en silla de ruedas, o no se mueve o no quiere moverse. Esa fe puesta en cada uno desde que nacemos está latente.
Todo niño que nace con esa medida de fe y está chiquito. El niño recién nacido no sabe que tiene fe dentro, pero está latente hasta el momento en que lo advertimos y comenzamos a tener la necesidad de usarla. La vida está llena de situaciones en que necesitamos de fe, pero hay veces que no la usamos porque no hemos desarrollado esa medida de fe. Sabemos que Jesús tiene solución a nuestros problemas. Sabemos que la artritis espiritual impide que nos presentemos directamente al Señor. ¿Qué hacemos? Preferimos que otros vengan y nos lleven en sus oraciones y ayunos, más que actuar la propia fe. Decimos, no, pues mejor la fe de otros. A veces dejamos que los demás hagan todo el trabajo. Dejamos que nos carguen entre 4 o más y son ellos los que tienen que hacer una abertura en el techo de la gracia de Dios y llevarnos ante el que sana. Porque nosotros no somos capaces de presentarnos. No, mejor llévame tú, decimos. ¿Usted cree que solamente Dios puede actuar a través de la fe de los demás? A veces pensamos que Dios no nos va a oír y entonces tenemos que echar mano de la fe de otros para ir ante el Señor, para ser oídos. A veces es una comodidad. Nos gusta más cabalgar en la fe de otros que en la fe propia. Revise usted si no ha tenido alguna vez algún conflicto y ha dicho, ¿cómo salgo de este problema? ¿Cómo salgo de esta aflicción? ¿Alguna vez meditó usted sobre cómo está la fe que usted recibió cuando nació? ¿Ahí está todavía? ¿La ha desarrollado? ¿Tiene usted miedo de actuarla? ¿No es cierto que prefiere que otros lo hagan por usted? Constantemente decimos, hermano, ¿quieres orar por mí? Yo a veces le pregunto, ¿y tú ya oraste por ti? Bueno, es que, y me pone la mano así, para que yo le ponga la mano en la cabeza y pueda orar por él, ¿no? Le digo, ¿ya pusiste tus manos sobre tu cabeza y has orado tú para actuar tu propia fe antes de pedir a otro que ore por ti? Pero bueno, la gente piensa que es más fácil. Yo quiero que me ministren, dice, pero que sea la hermana fulana, porque si no es ella, no quiero que oren por mí. La hermana fulana, pues oiga, que yo sepa, ningún hermano, ninguna hermana tiene poder para sanar ni una cucaracha siquiera. Pero el que tiene la mano sanadora, pues es al que tenemos que recurrir y decirle, Señor, aquí estoy. Y creer que Él puede hacerlo, más que por la fe de otros, por mi fe. Yo sé que no está mal que usemos la fe de otros. Se lo digo con franqueza porque en este problema de salud que tuve, yo usé la fe de ustedes. Pero es deseable que aprendamos a caminar por la fe propia y advertir que nos es fundamental estar caminando en este campo de fe. No nos hemos percatado de que hemos nacido no como un capricho de la naturaleza, sino con ese propósito divino de hacer crecer nuestra fe. Todos los días debemos decir, bueno, ¿qué voy a hacer hoy por mi fe? ¿Voy a incrementarla? ¿Qué estoy haciendo? Usted sabía que es imposible sin fe agradar a Dios. Este es el problema. Sin fe es imposible agradar a Dios. De modo que las grandes bases cristianas sobre las cuales se sustenta la vida son 2, la fe y el amor. Bases que tenemos que tener bien en mente para saber qué estamos haciendo cada día. Quien no lo capte no ha comprendido el sentido real de esta existencia. Usted que está aquí hoy, ¿cuál es su estado de fe en este momento? ¿Cómo está su fe? Piense en sí mismo. ¿Vive usted advirtiendo que nació para morir y morirá para nacer? ¿Qué? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué venimos a este mundo? Cuando uno está cerca de la muerte y revisa todo lo que vivió antes de ese momento difícil, dice uno, bueno, ¿y para qué fue todos estos años de sufrimiento, de vida, quizás de aflicción, quizás con triunfos o alegrías o dificultades, si aquí todo termina y ya no hay más vida? Es interesante alguna vez decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? Y esto pues la Biblia tiene la respuesta. Pase a Hechos capítulo 17. Vamos a leer el verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios
si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Aquí Lucas nos da en este escrito el sentido de lo que Dios revela a la vida del hombre. El objetivo de esta vida es buscar a Dios. ¿Ya se dio cuenta? Usted vino y nació en esta vida para buscar a Dios. La gente que nace todos los días, el objetivo único de llegar a este planeta es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el origen y es el final de la vida. Y esta vida no tiene otro fin que ir al encuentro eterno con Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, ¿de acuerdo? Y para buscar a Dios precisamos justamente de dos cosas: de fe y de amor, que son las bases vitales de esta vida. Yo sé que usted está pensando, dice, oye, pero espérame, y el mundo y el estudio y la ciencia y lo de afuera y todo lo nuestro. Bueno, esas son las añadiduras que Dios nos regala para hacer más placentera la vida. Pero podemos perdernos en los caminos mundanos si no recorremos a tiempo el camino de fe. Y como eso no es una tradición que se nos enseña cuando nacemos, como la fe no es algo en lo que se educa, no se nos educa en la fe. Es necesario ahora estudiarlo para poder ejercerlo y así poder encontrar el sentido que tiene la vida. Allí mismo en el capítulo 17, el verso 30 de Hechos, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire qué interesante. Ahora claramente se nos habla del problema más serio de esta existencia: los tiempos de esta ignorancia. Dios tiene que advertirnos de ellos, porque el ser humano nace y entra en los tiempos de esta ignorancia. Y le sucede a usted y a todo el que nace en este mundo. Todos nacemos con una misma medida de fe, y conforme vamos avanzando en la vida, vamos entrando en los tiempos de esta ignorancia. Porque el mundo nos va envolviendo en sus deleites y va encantando los sentidos y los va alejando del propósito que dijimos es acrecentar nuestra medida de fe. ¿Es el propósito? Segunda Corintios 11:3 dice este pasaje: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean en alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Si se da cuenta, el mundo nos va llevando de la mano a tal velocidad que conforme vamos creciendo en edad, la misma ignorancia del mundo nos va alejando del propósito de Dios. Es así que el hombre necio, en el colmo de su ignorancia, llega a negar a Dios, y desobedeciéndosele da lugar al pecado y se aleja del diseño divino. Es por eso que Dios tiene que mandar ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Que se arrepientan de qué? De su ignorancia. Usted salga y pregúntele a cualquier persona que está allá afuera: oye, ¿tú para qué naciste aquí? Pues va a decir la gente: yo no sé. Pero la gente no sabe para qué nació. ¿A dónde vas a ir después de esta vida? Pues no sé, no sabe. La gente no sabe porque no ha mirado cuál es el propósito real por el cual Dios nos puso en esta tierra. Uno tiene que estar arrepentido de esa ignorancia, porque debiendo vivir para ejercitar la fe y abrazar la vida de Dios, se vive en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida, y se ignora que un día habrá un juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Si pudiéramos vivir aquí como se nos antoja, pues qué bueno sería, porque entonces en la vida eterna pues no tendríamos más que disfrutarla, pero no, hay un juicio en lo cual Dios pondrá unos, usted lo sabe, del lado izquierdo y otros del lado derecho. En Hechos 17, vea el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí vemos a Jesús que en su trono de gloria estará un día presente para juzgarnos y ver hasta dónde pudimos acrecentar la medida de fe que Él puso a cada uno de nosotros cuando nacimos.
Él lo va a revisar y va a decir, a ver, ¿qué hiciste, hijo, con esa medida de fe que yo puse en ti? Por eso uno tiene que estar revisando dónde tiene esta fe, qué tamaño ha alcanzado mi fe. ¿La tengo como el día en que Dios la depositó en mí o la he hecho crecer un poco? No sé. Un día los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Recuerda el pasaje? Petición a la que Jesús no respondió porque ¿cómo pedir lo que ya se tiene? Es como si usted le dice, Señor, dame la vida. Pues Señor, pues estás viviendo. Señor, auméntame la fe. No puedo, auméntala tú, diría el Señor, porque yo ya la puse en ti, ahora tú auméntala. Todos sabemos que el tamaño de fe es como un grano de mostaza. Hasta les he repartido alguna vez granitos de mostaza para que vea qué tamaño tiene la fe. Pero habrá aquí quienes no la hayan tocado nunca. Quizás otros, a través de la palabra, comiencen a mover su fe, a mover un poco. Y quizás los que ya tenemos mucho tiempo de estar aquí, la estaremos desarrollando. Pero es interesante saber por cuál fe me estoy moviendo, por la fe de los otros o por la fe mía. Ese grano de mostaza pequeñito, esa semillita que Dios puso en cada uno de nosotros, una de dos, o la sembramos o la guardamos. Si la guardamos, la escondemos porque se puede perder, es muy pequeñita. Y quien esconde la semilla de fe jamás la desarrolla. Estos son los que tienen que caminar en la fe de otros. Yo tengo fe, pero como no la tengo desarrollada, pues prefiero la fe de otros que ya está más desarrollada. Y claro, la ignorancia hace que esa medida de fe que yo tengo, la tenga guardada o la tenga escondida. Son los que andan buscando al hermano con don de sanidad. Son los que andan buscando que alguien ore por ellos, en lugar de buscar directamente al sanador Jesucristo, quien puso fe para que la usáramos y la fuéramos intensificando cada día. Un día, cuando el Señor nos pregunte, oye, hijo, ¿qué hiciste con esa medida de fe que puse en ti? Ay, Señor, pues es que te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por la cual tuve miedo y fui y escondí la semillita de fe que me diste en la tierra. Mira, aquí te la devuelvo. Y el Señor va a decir, a ver, vela, Señor, va a decir, mira, está exactamente como me la diste, chiquita, pero mira qué cuidadita la tengo. ¿Qué nos responderá el Señor? Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado esa semillita de fe, haberla cultivado en tu vida para que cuando yo venga la pueda encontrar en alabanza y en gloria. Quien no usa la medida de fe se pierde, además de las manifestaciones que el Señor nos colma con gran bendición, porque la fe es el medio sobrenatural sobre el cual caminamos en medio de una vida terrena hacia una vida eterna. La fe, dice Pablo, llega por el oír. Cuando nosotros empezamos a entrar en la idea de Dios, cuando comenzamos a leer su palabra, algo comienza a moverse dentro de nosotros. Esa semillita de fe comienza a tener movimiento, porque al oír la palabra de Dios es cuando el ser humano acerca su espíritu terreno al espíritu divino, y al escuchar el mensaje de Jesucristo se abre esa cáscara dura interna que está encerrando la fe, para que esa semillita de fe se inicie en su desarrollo y nos adentre en la vida sobrenatural. A partir de ese momento tenemos que darnos cuenta que esa fe tenemos que irla haciendo crecer y hacerla madurar. Es cuando se siembra la medida de fe que un día cosechará el Señor en su reino de gloria. Mire en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, verso 26. Palabras de Jesús. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden
morar bajo su sombra. Si se da cuenta, la semilla de fe tenemos que sembrarla. En cuanto nosotros llegamos a Jesús, cuando llegamos a la fe, cuando llegamos a la palabra de Dios, en ese momento sembramos la semilla de fe. Pero tenemos que estar preocupados por hacerla crecer constantemente. De modo que la vida cristiana no es solamente asistir a reunión dominical porque pues hay que ir, es domingo, tengo que ir a la iglesia. No, tener el deseo de santificar el día de reposo porque así lo manda mi Señor y Salvador. Y venir con gusto, con alegría, puntuales, a tiempo, dispuestos a decir, ¿qué me va a revelar hoy el Señor a mí? Vengo a alabar y bendecir su nombre y entregarme completamente en esa reunión para que esa fe que estoy sembrando pueda cultivarse. No es tener una relación seca o religiosa, sino profundizar en el mensaje y obedecer con alegría. Muchas personas traen una libreta de notas y cuando el Señor da una idea que dicen, caray, creo que eso es para mí, la anotamos y la dejamos en el cuaderno y seguimos escuchando el mensaje, y un par de ideas que nos llevamos a casa son para vivir durante toda la semana en que estamos recibiendo la palabra, para que esa medida de fe se vaya cultivando y vayamos haciéndola crecer. La reunión cristiana no debe considerarse como una rutina, tiene que aprovecharse para ir cultivando la medida de fe. Cualquiera que sea el mensaje o el mensajero, que a veces decimos, no, si no predica fulano no voy. Oiga, la palabra es de Dios, no es de fulano ni de sutano. ¿Qué me va a decir hoy el Señor? Tengo que venir con ese interés y ese entusiasmo. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es lo que va a hacer que el mensaje de la palabra pueda acrecentar mi fe en este día? Y salir con una fe más crecida que con la que entré. Y eso se programa para cada día en medio de cada actividad cotidiana. Es como una plantita. Todas las señoras tienen plantitas en su casa y las van regando a diario para que la planta crezca. Nosotros, nuestra planta de fe, tenemos que irla regando con oración, la regamos con estudio de la palabra, con testimonio, con obediencia, con ayuno, con evangelismo, con discipulado. Ese es el agüita que le vamos poniendo a la fe para que la fe vaya creciendo. Si usted no riega la semilla de fe se queda estática, no crece. Y cuando usted necesita de fe, quiere usar la fe y no la tiene porque no la ha desarrollado. Entonces tiene que ir a la fe de otros para que otros puedan actuar su fe, para que usted reciba algo. Lo más interesante cuando usted está cultivando la semilla de fe es que esa semilla, dice la Escritura, brota y crece sin que sepamos cómo. Yo no puedo saber cómo crece mi fe, ni usted tampoco, pero sin que usted sepa, la semilla brota y crece y se hace la mayor de todas las virtudes. Llega a echar grandes ramas en su vida. Por eso hay gente cristiana que tiene una fe que decimos, ay, de veras que está actuando su fe, porque la ha hecho crecer, ha echado grandes ramas en su vida. De pronto encontramos que funciona porque nos hemos ido disciplinando a regar la semilla de fe. Ya no confiamos en la fe de otros, ni esperamos que nos carguen entre cuatro, sino que cada uno personalmente va teniendo una disciplina para ir confiando en la misericordia divina y constatando que cada día el Espíritu Santo nos puede llevar a acrecentar la fe. Un día el Señor tuvo misericordia de usted y de mí y nos fue anunciado el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Un día muy bello, muy bonito, que quizás usted recuerde con mucha alegría. Yo no puedo olvidarlo. 19 de noviembre de 1974, el Señor llegó a mi vida. ¿Cómo voy a olvidar eso? Si antes de ese día mi vida era un desastre. A partir de ese día, la semilla de la palabra empieza a caer en nuestra vida. Cuando usted aceptó a Jesucristo, algo pasó en su vida. Si verdaderamente aceptó a Jesucristo. Y entonces la palabra comenzó a caer en el interior suyo como pequeñas gotas. Fuimos recibiendo. Y ahora escudriñamos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de Jesús. Y es por esta palabra que tenemos vida, ¿no es cierto? Ahora, estamos acrecentando la semilla de fe. Ese es el descuido mayor del cristiano. Si descuidamos la diaria disciplina de la fe, el mundo nos atrapa. Esto es muy serio. O estamos realmente en un campo de fe o pasamos al otro campo del mundo y como descuidamos la salvación, pudiera dejarse de lado el crecimiento de la fe. Tenemos que mirar las parábolas de Jesús para advertir cómo está creciendo esa fe, cómo ha llegado esa posibilidad de hacer crecerla
Porque tenemos que saber hoy mismo, antes de salir de aquí, si la fe que tenemos está estacionada o se está desarrollando. Vamos a ver. Marcos capítulo 4. Ahora miraremos desde el verso 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Aquí tenemos que analizar, de acuerdo a la parábola, qué hemos hecho usted y yo con la semilla de fe que tenemos. Tenemos que revisar si no la hemos dejado junto al camino. Venimos a las reuniones, venimos a todo lo que se hace en este lugar, pero a lo mejor la fe la tenemos junto al camino. A lo mejor estamos asistiendo a la iglesia por compromiso. Yo espero que ninguno de nosotros venga aquí por un compromiso, o porque es día de reposo, o porque me gusta la alabanza, porque venimos realmente para cultivar la fe. Para eso estamos aquí. Tengo que revisar cuántas veces asisto yo a la reunión cristiana. Muchos asisten solamente el día de reposo, porque no tienen tiempo o porque no se dan tiempo para asistir a otro tipo de reuniones. Pero aquí tenemos reuniones todos los días, de muy diversas maneras. Si asisto a la reunión, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Es un compromiso? ¿Me acostumbré a ello? ¿O de veras vengo con gusto y por eso llego puntual? ¿Qué tanto estoy cultivando mi fe en cada reunión? Mire, hay quienes dejan que el enemigo venga y les arrebate la semilla. Tristemente he visto mucha gente así. Es como cuando las aves del cielo, dice el Señor, llegan y se comen las semillas sembradas. Ya no puede haber cosecha. Si nosotros dejamos que las aves lleguen y se comen la semilla de fe y no nos damos cuenta, nunca vamos a crecer. Le preguntan a alguno: oye, ¿oraste? Ay, fíjate que se me olvidó. ¿Cuántos días ha pasado usted sin que se haya acordado de hablar con Dios? Oye, hermano, ¿leíste la palabra? ¿Qué crees? No me dio tiempo. Oye, ¿le testificaste a tus compañeros de trabajo? No, fíjate que a mí me da mucha pena eso. Que sepan que soy cristiano, no, me da pena. ¿Estás diezmando? ¿Qué crees? Nunca me alcanza para diezmo. Pues, ¿qué te pasa, hermano? Pues es que no me ha ido bien. Pues, ¿cómo te va a ir bien? ¿Cómo te va a ir bien si estás haciendo lo contrario de lo que debes hacer? Esos son los que dejan la fe junto al camino. Viene el enemigo y se la lleva, y de pronto nos vemos sin problemas y decimos: Señor, ¿pero por qué permites esto? Yo asisto el domingo a Calacuaya, yo de vez en cuando oro y yo soy cristiano, yo acepté a Jesús. ¿Por qué me pasa esto? Y el Señor solamente dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. En otras ocasiones la fe se deja entre pedregales, dice la parábola. ¿Qué quiere decir que se deje la fe entre pedregales? Que se recibe la palabra, se adquiere la semilla de fe, así con verdadera alegría y gozo. Porque cuántas veces decimos: ay, hoy el mensaje me llegó de veras, hasta compro el cassette para volverlo a oír. Pero luego se me olvida oírlo en la semana y se me olvidó el mensaje y ya no hago nada y no obedezco. La fe quedó entre pedregales, como si fuera de corta duración. Por ahí la dejamos. Y de pronto llega la tribulación, el problema, el conflicto. Es cuando tenemos que usar la fe y la tenemos escondida. Pues ¿cómo la vamos a usar si no la tenemos? Viene una enfermedad, viene la pérdida de un ser querido, un accidente, un conflicto. Justo el momento de desesperación y de acudir a la fe. Pero pareciera que la fe no existe, porque pues está como escondida. ¿Qué hacemos? Recurrimos a la fe de otros antes que usar la fe propia. Y repito, no está mal usar la fe de otros, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar caminando en la fe de otros antes que caminar en la fe propia? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Por qué no la hemos cultivado? Viene el problema y el tropiezo es mayúsculo, porque se gasta en lo que sea, mientras que la fe no cuesta. La fe no cuesta. Esa fe queda en espera. Y son las piedras que estorban, los pedregales que impiden el cultivo de la fe. En otras ocasiones dejamos que la fe crezca entre espinos.
Y decimos, ¿qué es eso? Bueno, pues los espinos son todas las ideologías que tenemos alrededor. Hoy tenemos tantas ideas filosóficas, teológicas y mundanas, tantas cosas que hay en el mundo. Por todas partes aparecen grupos de gente haciendo cosas a nivel alma, a nivel cuerpo. Hay una gran cantidad de doctrinas y de cosas raras que son la cizaña que debe crecer junto al trigo. ¿Cuánta gente está hoy en doctrinas extrañas, en religiones vanas? Muchísimas. Y claro, esa cizaña impide crecer la fe, porque solamente podemos entender la fe a través de lo que Jesús nos enseña. Tantas filosofías y tantas doctrinas modernas que hay ahora. El Señor tuvo que decir un día que todas estas ideologías engañarían aún a los escogidos. Pareciera que el mundo tiene tantas soluciones a la problemática actual, que se nos ofrecen soluciones por todas partes. Todo el mundo da un consejo, un remedio, una forma de salir de un problema. Pareciera que la fe es una rareza en un momento dado en el mundo para quien la puede practicar, porque no se usa en el mundo. Y usted sabe que la fe puede mover una montaña. El Señor identifica ese tipo de cizañas con los afanes de este siglo. El engaño de las riquezas y la codicia de muchas cosas, dice la Escritura. El mundo no solamente nos insinúa a entrar en diferentes doctrinas, sino exige que prefiramos aquello a lo que Dios nos motiva. ¿Y cuántas enseñanzas afuera, cuántas distracciones hay afuera para que la gente no quiera entrar al camino de fe? ¿Por qué causa no podemos en una forma abierta hablar del Evangelio en los medios masivos de difusión? Porque dice, no, es que eso es religión. Pues que yo sepa, ¿cuántos aquí tienen religión? ¿Quiere levantar la mano? Pues no tenemos religión, tenemos una relación con Dios. Pero para la gente eso es un lenguaje extraño. No pueden comprenderlo. Cuando el Señor nos llama para que estemos haciendo las cosas de Él, ¿qué le decimos? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Siempre tenemos algo que hacer antes que preferir lo que Dios nos ofrece. Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y siempre tenemos, como el muchacho del Evangelio, un argumento para no adentrarnos nosotros en el campo de fe. Mira, Señor, nada más deja que pase el mundial. Sí, hay que ponérsela verde ahora. ¿Qué importancia puede tener cada vez que se celebra un torneo de pelota en esta tierra en relación a preferir aquello que lo que hace vivir? Señor, nada más que pague mis deudas. Señor, nada más que me aumenten. ¿Por qué no me bendices antes de que yo te pida bendición? Y pasan los días y pasan los años y las bancas de la iglesia se llenan de religiosos que asisten, que llegan tarde, que protestan por el estacionamiento, que dicen, ¿y para qué hicieron ese santuario tan grande? Mira, ni siquiera han sido capaces de llenar el tercer piso. Como si fuera una obligación nuestra, de los que estamos al frente, en lugar de ser una obligación común. Yo sé que esta palabra para muchos suele sonar fuerte, pero fíjese que no. Sonará fuerte para aquel que la necesita. Para el que no la necesita, no le toca siquiera. Nadie se moleste por lo que estoy diciendo. Simplemente está dicho para quien verdaderamente necesita esta palabra. Necesitamos vivir un cristianismo diferente al que se vive afuera. No podemos vivir un cristianismo light. Tenemos que vivir lo que Jesús nos dice, que en cierta manera no es tan difícil. Es más difícil vivir un cristianismo light que un cristianismo auténtico. Quien tiene ya una fe desarrollada, pues ni siquiera recibe esta palabra, está de acuerdo con ella. Hermanos, el Señor nos va haciendo desfilar todos los días del año, esperando ver si estamos acrecentando nuestra fe, si estamos dentro de la encomienda que Él nos pide de hacer discípulos a todas las naciones. Él tiene que ver si no estamos tan ocupados en las cosas que nos atrapan como para obedecerle en la gran comisión. El trabajo real que tenemos usted y yo en esta tierra como cristianos es comunicar el mensaje del Evangelio a otros para que otros puedan ser discípulos de Jesús así como usted lo es. No parece una tarea muy difícil, pero nos hemos olvidado un poco de ella.
Y mejor decimos, yo asisto a la reunión, yo recibo la palabra, yo levanto mis manos, adoro al Señor y ya. Bueno, esta es una parte, pero la otra parte necesitamos hacerla cuando bajamos de este lugar y estamos allá en contacto con el gran mundo, para que el mundo de afuera pueda creer que Jesús es el enviado de Dios. Es tiempo ya, después de tantos años de estar recibiendo palabra en este lugar, para que ya tengan que salir de aquí pastores a abrir iglesias por todos lados. A veces yo he llamado la atención de la gente y decirle, hermanos, ¿cuántos de ustedes con todo lo que han recibido ya están listos para abrir un grupo y empezar a compartir la palabra de Dios? Y en ocasiones he necesitado un par de pastores y no he encontrado en medio de tantos que somos. Es tiempo de empezar a trabajar en el reino, no solamente asistiendo a Él, sino participando de Él, incrementándolo a Él. Esto sucederá solamente cuando se deje que la fe caiga en buena tierra, dice la parábola. Eso es lo que todos necesitamos, que la fe caiga en buena tierra, es decir, que la palabra no solamente se reciba, sino que dé fruto de fe. Porque el Señor dice que cuando esa semilla crece en buena tierra, da fruto, siempre, mucho fruto. En la carta de Santiago tiene un pasaje que habla de la fe con obras y la fe sin obras. Capítulo 2, verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué interesante. Tenemos que mirar si la fe está viva o está muerta. ¿Cómo lo miramos? Cuando vemos que hay obras que vienen después de la fe. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Una vez que la fe es firme, da fruto, siempre. Eso usted lo puede comprobar todo el tiempo. La fe es firme, da fruto enseguida. Se obra por la fe y la fe actúa juntamente con las obras. Solo que este sería en Santiago tema de otro estudio que después haremos. Y todo esto suena muy bien. El problema es que cuando la fe se desarrolla, también es probada. Y este es el momento de prueba que muy pocos resisten. Solamente cuando se pasa por esa prueba de fe es cuando uno dice, ay Señor, qué difícil. Porque la prueba de fe es exactamente el examen en el cual Dios dice, voy a ver cómo estás en tu fe. Porque como nosotros no tenemos mucho cuidado durante nuestro desarrollo de fe, el Señor dice, bueno, tengo que hacerte un examen. Igual que los niños cuando van a la escuela les hacen un examen al final, a ver si aprendieron algo. A ver, dice el Señor, voy a ver cómo está tu fe. Y nos manda una prueba. Y a veces en la prueba decimos, Señor, mándame una prueba pero chiquita. Dice, no, prueba chiquita no mide la fe. La prueba grandota es la que mide la fe. Y yo voy a ver qué va a pasar con tu fe si al momento de la prueba usas tu fe o usas la fe de otros. Y la verdad es que cuando viene la prueba de fe, usamos la fe propia y la de otros. Y de lo que sea echamos mano porque qué difícil es ese momento. Qué difícil es el momento. Dice el apóstol Pedro que es una prueba de fuego que quema. Usted no puede meter la mano en el fuego y decir, a ver qué tanto aguanto. Usted la retira enseguida porque quema. Y cuando está en la prueba de fuego, que es la prueba de fe, usted tiene la mano en el fuego y no la puede retirar aunque le esté quemando. Y verdaderamente es difícil. Y en ese momento hay que, como decimos, echar toda la carne al asador. Tenemos que echar toda la fe enfrente. Y es cuando nos damos cuenta que no hay suficiente fe. Y es cuando tenemos que echar mano de la fe de otros. Finalmente, lo que yo quiero comunicar es esto: dejar la fe de otros para actuar nuestra propia fe. Eso cuesta mucho trabajo. Cuesta mucho trabajo. No por eso vamos a dejar de orar por las personas y de ministrar a las personas. No, lo vamos a seguir haciendo. La fe de otros funciona, como vemos en el Evangelio. Pero es tiempo para quien ya tiene muchos años en la fe de empezar a desarrollar su propia fe. La gente viene y me dice, hermano, es que yo oro y vuelvo a orar y vuelvo a orar y no recibo.
¿Sabe qué le respondo? Es que no se trata de orar, se trata de creer. ¿Cómo es eso?, me dice. Tú puedes pasarte 10 años orando por una cosa, pero si no crees que Dios puede hacerla, seguirás otros 20 años orando por lo mismo. No se trata de palabrería delante del Señor, se trata de fe para creer que Dios puede hacerlo. Ay, me dicen, ¿cómo es esto? No lo entiendo bien. Alguien puede hacer lo que sea, pero si no pone fe en lo que ora, nunca recibe respuesta. Marcos 11:24. Por tanto os digo, fijarse bien, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Uy, qué frase, qué palabra, qué oferta. Gracias, Señor. Todo lo que pidiereis orando, creed. Póngale rojo a creed, porque la situación no está en el orar, sino en el creer. ¿Se da cuenta? Más que orar se trata de creer, más que hablar es poner fe. Por eso muchas veces no recibimos lo que oramos. El Señor tiene que descubrir en tu palabrería la semilla de fe para bendecirte. Entre todas las palabras que les decimos y decimos tantas cosas en la oración, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, Él va a mirar realmente en ese tiempo de oración la semilla de fe que estás usando para creer que Él va a darte lo que necesitas. Hermanos, ya dejemos que sean los demás los que carguen con nuestros problemas. Actuemos directamente. Que no sean ellos los que tengan que hacer un agujero en el techo para bajarnos ante el Señor para que nos bendiga, sino que nosotros mismos nos presentemos delante de Él para que Él nos diga: hijo, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso cuando nosotros podemos constatar por nosotros mismos que Él contesta nuestra propia oración. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuánto tiempo hace que usted ora por eso que no ha recibido? Yo quisiera que hoy, en vez de orar, usted incremente su fe y crea que el Señor se lo puede conceder. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es decirle: Señor, dame esto, y la otra cosa es decir: yo sé y estoy seguro y persuadido de que tú me lo das. Son dos cosas diferentes. ¿Y sabe qué va a pasar? Que nos va a ser dado. Este es el asunto, nos va a ser dado. Dijimos al principio, toda señal divina se produce por un principio de fe, sea propia o sea ajena. Cambiemos la fe de otros por la fe propia. Vamos a ponernos en pie un momento. No vamos a hacer una oración muy larga. O sea, no vamos a usar tantas palabras. Vamos a empezar a desarrollar en nosotros el creer. Yo no sé qué es lo que usted necesita. Yo sé lo que yo necesito, pero no sé lo que usted. Eso que usted necesita, requiere, prefiere, está pidiendo, le gustaría. ¿Por qué estamos pide y pide y pide y pide si no creemos que realmente Dios pueda hacerlo? A veces decimos: Señor, si quieres, puedes hacerme tal cosa. ¿Sabe usted que Dios quiere? Dios dirá: si tú quieres que yo haga eso, yo lo voy a hacer, pero si tú quieres. Señor, yo quiero. Sí, pero no crees que yo pueda hacerlo. Señor, tengo este problema, esta dificultad grande, enorme. ¿Qué hago? Tú soluciónalo. Y el Señor nos dice: ¿y tú crees que yo pueda hacerlo? Claro, Señor, pues tú eres soberano, eres Dios. Y el Señor ve el corazón y dice: bueno, lo estás diciendo de dientes para afuera, pero en tu corazón no hay semilla de fe para creer que yo verdaderamente puedo hacerlo. Cuando tú sepas que lo que estás pidiendo es lógico, que yo te lo conceda y tengo el poder de dártelo, te lo voy a dar. Pero tienes que creer antes. No me digas tantas palabras ni tantas cosas. Cree primero. Hoy vamos a actuar la fe. Cada uno, según el Espíritu le indique, y usted va a creer en lo que está necesitando. La semana próxima yo espero testimonios de lo que su fe va a lograr en esta semana. Por su fe, no por su oración, aunque la oración es importante y tiene que ir junto con la fe, pero más por el creer que por el pedir. Aquí estamos, Señor, mirando estas cosas que tu palabra nos revela, sin poder decirte tanto,
que tú ya sabes qué necesitamos y qué queremos. A veces no hemos desarrollado, Señor, esta medida de fe, y por eso es que esta semilla no ha crecido, no ha echado ramas. Aquí estamos ahora, tan solamente creyendo que tú eres soberano, que tú eres Dios y que tú nos vas a dar lo preciso cuando nuestra fe esté lo suficientemente madura para recibirlo. Desde ahora te damos gracias por lo que vamos a recibir durante esta semana. Solo dele gracias a Dios.